La mañana del miércoles 7 de enero de 2026 amaneció diferente en Cuernavaca. No fue el calor de siempre ni el tráfico rutinario de la avenida Plan de Ayala lo que marcó el inicio del día, sino la confirmación de algo que durante meses había circulado en voz baja entre periodistas, empresarios y comerciantes de la ciudad. El gobernador de Morelos, un político que llegó al poder prometiendo pacificación y transparencia, estaba siendo formalmente investigado por la Fiscalía General de la República por presuntos vínculos con estructuras del crimen organizado que operan en el Estado. La noticia se filtró primero a través de un portal digital local a las 6 de la mañana. Para las 7 ya había estallado en redes sociales. A las 8, los principales medios nacionales confirmaban que existía una carpeta de investigación abierta desde noviembre de 2025 y que involucraba no solo al mandatario estatal, sino también a funcionarios de su círculo más cercano. El secretario de Seguridad Pública, 2 delegados regionales, un asesor financiero y al menos 3 alcaldes del sur del estado. Los cargos preliminares hablaban de protección a grupos criminales, desvío de recursos públicos para operaciones ilícitas y uso de infraestructura gubernamental para facilitar el trasiego de drogas sintéticas y el lavado de dinero. Antes de continuar con esta investigación, te invito a que te suscribas al canal para no perderte ningún reportaje como este y déjame un comentario diciéndome desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo es fundamental para seguir contando estas historias. Morelos, un estado pequeño pero estratégico, ha vivido en los últimos 10 años una transformación violenta. Lo que antes era conocido por sus balnearios, sus fines de semana familiares y su cercanía con la Ciudad de México, se convirtió en un territorio en disputa. Grupos como Los Rojos, la familia michoacana, el cártel Jalisco Nueva Generación y células menores vinculadas al cártel de Sinaloa han tejido una red de violencia que abarca desde Cuautla hasta Jojutla, pasando por Temixco, Emiliano Zapata y Xochitepec. El control de plazas, puntos de venta de droga, extorsión a comerciantes, secuestros y asesinatos selectivos se volvieron parte del paisaje. En 2025, Morelos cerró el año con más de 780 homicidios dolosos, una cifra récord en su historia reciente. Pero lo que realmente ha sacudido a la opinión pública no es solo la violencia en sí, sino la sospecha creciente de que esa violencia ha sido permitida, administrada e incluso facilitada desde los niveles más altos del gobierno estatal. Durante meses, pobladores de municipios como Ayala, Tlaquiltenango y Puente de Ixtla denunciaron en redes sociales que veían patrullas estatales escoltando convoyes de camionetas sin placas en horas de la madrugada. Reportaron que en ciertos operativos contra el crimen organizado, las fuerzas del orden llegaban minutos después de que los grupos armados ya se habían retirado, como si alguien les hubiera avisado. Y señalaron que algunos funcionarios municipales vivían en casas demasiado lujosas para sus salarios oficiales, con camionetas último modelo estacionadas en las cocheras. La investigación que hoy tiene al gobernador en la mira comenzó en realidad con un caso menor. En octubre de 2025, elementos de la Marina en una operación en Temixco detuvieron a un operador financiero vinculado al cártel Jalisco Nueva Generación. Durante el interrogatorio, el detenido mencionó que parte del dinero del grupo se movía a través de empresas fantasma registradas en Cuernavaca y que algunos funcionarios estatales cobraban cuotas mensuales por permitir el libre tránsito de cargamentos de fentanilo que venían desde Guerrero con destino a la Ciudad de México. En su teléfono celular, la Marina encontró mensajes de WhatsApp con números registrados a nombre de personal del gobierno de Morelos. Uno de esos números correspondía al asesor financiero del gobernador. A partir de ese hallazgo,
La Fiscalía General de la República y la Secretaría de la Defensa Nacional iniciaron un monitoreo más profundo. Intervinieron líneas telefónicas, rastrearon transferencias bancarias, revisaron contratos públicos y comenzaron a cruzar información con reportes de inteligencia de la Guardia Nacional. Lo que descubrieron fue un entramado complejo. Empresas ligadas a familiares de funcionarios estatales que ganaban licitaciones sin competencia real, depósitos en efectivo en cuentas personales que no correspondían con los ingresos declarados y, sobre todo, un patrón de coordinación entre las rutas de patrullaje de la policía estatal y los horarios en que se movían los cargamentos del crimen organizado. El secretario de Seguridad Pública de Morelos, un exmilitar que llegó al cargo en 2022, también quedó bajo sospecha. Vecinos de una colonia residencial en Jiutepec comenzaron a notar que su casa, una propiedad de 2 plantas con alberca y seguridad privada, había sido remodelada recientemente. Un contratista que trabajó en la obra comentó en un grupo de Facebook que el costo de los acabados superaba los 3 millones de pesos. El sueldo mensual del secretario, según los registros públicos, no llegaba a los 100,000 pesos. Cuando un periodista local le preguntó sobre el origen de los recursos para la remodelación, el funcionario respondió que había recibido una herencia familiar, pero no presentó documentos que lo respaldaran. En paralelo, comenzaron a circular en redes sociales una serie de audios filtrados. En uno de ellos, grabado en diciembre de 2024, se escuchaba a un hombre con voz grave dando instrucciones sobre cómo debía realizarse un operativo en la zona de Yautepec. El hombre mencionaba que el paquete ya está en tránsito y que la unidad 3 no debe moverse hasta recibir confirmación. Expertos en análisis de voz consultados de manera extraoficial señalaron que la forma de hablar, el tono y ciertas expresiones coincidían con el perfil del secretario de Seguridad. Aunque no hubo confirmación oficial, el audio se viralizó y generó indignación. En Cuautla, una ciudad que históricamente ha sido cuna de movimientos sociales y resistencia popular, la noticia de la investigación al gobernador fue recibida con una mezcla de rabia y resignación. Don Raúl, dueño de una tlapalería sobre la calle Galeana, comentó mientras atendía a un cliente: «Aquí todos lo sabíamos. No es sorpresa. Uno ve cómo pasan los convoys por la carretera federal rumbo a Izúcar de Matamoros y nadie los detiene. Ves patrullas que voltean para otro lado. Y luego el gobernador sale en la tele diciendo que aquí todo está controlado. Nosotros vivimos con miedo, cerramos temprano, no salimos de noche, y ellos viven bien tranquilos con sus escoltas y sus camionetas blindadas». Doña Estela, una señora que vende elotes cerca del Zócalo de Cuautla, agregó: «Yo tengo un sobrino que trabajaba en el ayuntamiento de Ayala. Renunció hace 6 meses porque vio cosas que no debía ver. Me dijo que había funcionarios que recibían sobres con dinero cada 15 días y que cuando preguntaban de dónde venía les decían que mejor no preguntaran. Él se fue porque tenía miedo. Y ahora resulta que todo mundo lo sabía y nadie hizo nada». Los testimonios como estos se repiten en mercados, tortillerías, tiendas de abarrotes y paraderos de transporte público. La sensación generalizada es que el Estado ha estado en manos del crimen organizado durante años y que la clase política simplemente administró esa relación a cambio de dinero, impunidad y poder. Lo que antes eran rumores, ahora tiene nombre y apellido. Lo que antes era intuición popular, ahora está en manos de fiscales federales. El gobernador, por su parte, ha negado rotundamente cualquier vínculo con el crimen organizado. En una conferencia de prensa convocada de emergencia la tarde del miércoles,
acompañado por su equipo jurídico y algunos diputados locales de su partido, aseguró que se trata de una persecución política orquestada por adversarios que buscan debilitarlo de cara a las elecciones federales de 2027. No voy a permitir que me difamen. He trabajado incansablemente por la paz de Morelos. He coordinado operativos, he solicitado apoyo federal, he implementado estrategias de prevención. Si alguien tiene pruebas en mi contra, que las presente. Yo estoy dispuesto a colaborar con cualquier investigación porque no tengo nada que ocultar, declaró con voz firme, aunque su mirada lucía tensa. Sin embargo, su versión no convenció a muchos. Activistas de derechos humanos, colectivos de víctimas y periodistas que han documentado la violencia en Morelos señalaron que las declaraciones del gobernador ignoran años de denuncias ciudadanas. Patricia Flores, integrante de un colectivo de madres buscadoras en Jojutla, expresó: "Nosotras llevamos años pidiendo que se investigue por qué las desapariciones siguen aumentando, por qué no hay resultados en las búsquedas, por qué hay complicidad. Y ahora resulta que él no sabía nada. Él es el gobernador, él es el responsable de la seguridad. Si no sabía, entonces es incompetente. Si sabía y no hizo nada, entonces es cómplice". La investigación federal se ha concentrado en 3 líneas principales. La primera tiene que ver con la protección a células del cártel Jalisco Nueva Generación, que operan en el sur de Morelos, específicamente en los municipios de Jojutla, Puente de Ixtla, Tlaquiltenango y Amacuzac. Estas células controlan el narcomenudeo, la extorsión a productores agrícolas y el trasiego de drogas sintéticas que llegan desde Guerrero. Según la carpeta de investigación, existen indicios de que elementos de la policía estatal recibían pagos mensuales para no interferir en las rutas de distribución y para alertar sobre operativos federales. La segunda línea se enfoca en contratos públicos. Entre 2023 y 2025, el gobierno de Morelos adjudicó más de 200 millones de pesos en contratos de obra pública y adquisiciones a empresas cuyos dueños o socios están relacionados con familiares de funcionarios estatales o con personas que figuran en bases de datos de inteligencia por lavado de dinero. Uno de los casos más notorios es el de una empresa constructora con sede en Cuernavaca que ganó 3 licitaciones consecutivas para la remodelación de escuelas en zonas rurales. La empresa fue fundada en 2022 y su representante legal es el cuñado del asesor financiero del gobernador. La tercera línea de investigación es quizá la más delicada. Se trata del uso de recursos públicos para financiar operaciones del crimen organizado. Fuentes cercanas a la investigación, que pidieron anonimato por razones de seguridad, señalaron que se detectaron transferencias desde cuentas de dependencias estatales hacia cuentas de empresas que posteriormente distribuyeron el dinero en efectivo a través de casas de cambio y casinos. Estas operaciones, diseñadas para dificultar el rastreo, son típicas de esquemas de lavado de dinero controlados por grupos criminales. En el municipio de Xochitepec, ubicado a pocos kilómetros de Cuernavaca, un taxista que ha trabajado en la zona durante más de 15 años relató: "Aquí todos sabemos quiénes mandan. No es el alcalde, no es la policía, son los que andan en camionetas negras sin placas. Ellos deciden quién puede trabajar y quién no. Si eres taxista y no cooperas, te levantan. Si tienes un negocio y no pagas, te queman el local. Y las autoridades no hacen nada porque están compradas". Yo he visto patrullas estatales platicando tranquilamente con esos tipos en plena luz del día. ¿Cómo le explicas eso? Historias similares abundan en otros puntos del estado. En Temixco, una ciudad que ha vivido picos extremos de violencia en los últimos 5 años, comerciantes del mercado municipal organizaron hace unos meses una marcha para exigir seguridad.
Durante la protesta, algunos manifestantes gritaron consignas contra el gobierno estatal, acusándolo de estar coludido con el crimen. La respuesta oficial fue enviar a la policía para dispersar la manifestación. Nos dijeron que estábamos alterando el orden público, pero nosotros solo pedíamos que nos dejaran trabajar sin miedo, comentó una vendedora de ropa que participó en la marcha. El caso del gobernador de Morelos no es un fenómeno aislado en México. Durante la última década, varios gobernadores y exgobernadores han sido investigados, procesados y en algunos casos encarcelados por delitos que van desde desvío de recursos hasta vínculos con el crimen organizado. Javier Duarte en Veracruz, Roberto Borge en Quintana Roo, César Duarte en Chihuahua y más recientemente funcionarios de alto nivel en Guanajuato, Zacatecas y Guerrero. Lo que el caso de Morelos pone de relieve es que la infiltración del crimen organizado en las estructuras gubernamentales no es solo una cuestión de corrupción económica, sino de una alianza funcional que permite la operación continua de actividades ilícitas a cambio de dinero, protección y poder político. El impacto de esta investigación se extiende más allá del ámbito político. En las calles de Cuernavaca, Cuautla y otros municipios, la noticia ha generado una mezcla de esperanza y escepticismo. Algunos ciudadanos creen que finalmente la justicia está llegando. Otros temen que, como ha ocurrido en casos anteriores, la investigación se diluya con el tiempo. Los culpables negocien su libertad o simplemente huyan del país. Queremos que haya justicia de verdad, no solo teatro mediático. Queremos que todos los responsables paguen, no solo el gobernador, sino todos los que estuvieron involucrados, expresó un maestro de secundaria en Jiutepec durante una entrevista en la puerta de su escuela. La Fiscalía General de la República, por su parte, ha sido cautelosa en sus declaraciones públicas. En un comunicado emitido el miércoles por la tarde, confirmó la existencia de la investigación, pero evitó dar detalles sobre las pruebas recopiladas o los posibles tiempos de resolución. Se están integrando todas las diligencias necesarias conforme a derecho. La investigación se conduce con apego estricto a la ley y al debido proceso, señaló el texto oficial. Sin embargo, fuentes extraoficiales indicaron que la carpeta de investigación tiene más de 1000 páginas. Incluye testimonios de al menos 20 testigos protegidos y que en las próximas semanas podrían solicitarse órdenes de aprehensión. Mientras tanto, el clima político en Morelos es de incertidumbre. Diputados locales de la oposición han exigido que el gobernador solicite licencia mientras dure la investigación. Algunos han propuesto iniciar un juicio político a nivel estatal. Sin embargo, el partido del gobernador tiene mayoría en el Congreso local, lo que dificulta cualquier acción legislativa en su contra. Esto se va a convertir en una guerra política. Van a defender al gobernador hasta el final, porque si cae él, caen muchos más, comentó un analista político local en una entrevista radiofónica. En Jojutla, un municipio al sur del estado que ha sido duramente golpeado por la violencia, habitantes organizaron el jueves por la mañana una asamblea comunitaria para discutir la situación. Más de 100 personas se reunieron en la plaza principal. Entre ellos había campesinos, comerciantes, amas de casa, estudiantes y algunos expolicías que habían renunciado a sus cargos por presiones del crimen organizado. Nosotros no queremos más promesas. Queremos que detengan a todos los que hicieron posible que esto pasara, que detengan a los políticos, a los policías corruptos, a los empresarios que lavaron el dinero. Todos son culpables, expresó un joven campesino que perdió a su hermano en un enfrentamiento entre grupos armados hace 2 años. El sentimiento de traición es profundo. Muchos de los que votaron por el actual gobernador en las elecciones de 2021
Lo hicieron con la esperanza de que traería paz y estabilidad. Su campaña se centró precisamente en promesas de seguridad, de combate frontal al crimen organizado y de transparencia en el uso de los recursos públicos. Ahora, esas promesas suenan vacías. Nos mintieron en la cara, nos dijeron que iban a cambiar las cosas y lo único que hicieron fue seguir haciendo lo mismo que los gobiernos anteriores. Arreglos con los criminales, negocios sucios y vivir bien mientras nosotros sobrevivimos con miedo. Dijo un señor de unos 60 años que vendía frutas en el tianguis de Cuautla. La investigación también ha puesto en el centro del debate el papel del Ejército y la Guardia Nacional en Morelos. Aunque ambas instituciones tienen presencia en el Estado y han realizado operativos importantes contra el crimen organizado, también han sido objeto de críticas por parte de organizaciones civiles que señalan que los resultados no han sido suficientes para contener la violencia. Algunos analistas sugieren que la infiltración del crimen en los gobiernos estatales y municipales limita la efectividad de las fuerzas federales, ya que operan en un entorno donde la información se filtra y la coordinación institucional es deficiente. En el plano nacional, el caso de Morelos ha generado un debate intenso. Medios de comunicación, académicos y políticos discuten sobre la necesidad de reformar los mecanismos de control y supervisión de los gobiernos estatales. Algunos proponen que la Auditoría Superior de la Federación tenga mayores facultades para intervenir en tiempo real cuando detecte irregularidades en el manejo de recursos públicos. Otros sugieren que debe fortalecerse la figura del fiscal anticorrupción y que se creen tribunales especializados en delitos de colusión con el crimen organizado. Lo que es innegable es que el caso ha tocado una fibra sensible en una sociedad mexicana cansada de la impunidad. Las redes sociales se han llenado de comentarios, memes, videos y análisis. Hashtags como Morelos bajo investigación, No más impunidad y justicia para Morelos han sido tendencia durante días. Ciudadanos de todo el país han expresado su solidaridad con los habitantes de Morelos y han exigido que la justicia actúe sin contemplaciones. En tanto, la vida cotidiana en Morelos sigue su curso bajo una sombra de tensión. Las familias continúan cerrando sus negocios antes del anochecer. Los jóvenes evitan salir de noche. Los padres temen por la seguridad de sus hijos. Y en las comunidades rurales, donde la presencia del Estado siempre ha sido débil, la gente se organiza como puede para protegerse. Aquí nadie nos cuida. Nosotros mismos tenemos que cuidarnos. Y ahora resulta que los que debían cuidarnos eran los que nos ponían en peligro, expresó un campesino de Tlaquiltenango mientras caminaba por un camino de terracería hacia su parcela. Los próximos meses serán decisivos. La Fiscalía General de la República tendrá que demostrar con pruebas contundentes las acusaciones contra el gobernador y su círculo cercano. Los tribunales tendrán que garantizar un proceso justo pero firme, y la sociedad de Morelos, así como la de todo México, estará atenta para ver si finalmente la justicia llega o si, una vez más, todo queda en promesas y simulaciones. Mientras tanto, en las calles de Cuernavaca, Cuautla, Jojutla y cada rincón del estado, la gente sigue esperando que alguien rinda cuentas, esperando que la violencia disminuya, esperando que se pueda volver a caminar sin miedo y, sobre todo, esperando que quienes traicionaron la confianza pública paguen por ello, porque en Morelos, como en muchas otras partes de México, la paciencia se está agotando.